Muy buenos días con toda nuestra ponencia. El día de hoy vamos a conversar o continuar esta charla sobre la importancia de la auditoría tributaria preventiva. Mi nombre es Mónica Villar, soy gerente del área de Tax and Legal de Quantum Consultores y conmigo en este par de horas vamos a tocar o les voy a comentar sobre algunas recomendaciones y casuísticas que normalmente brindamos a las empresas a quienes les realizamos esta auditoría tributaria preventiva. Muy bien, pero antes de comenzar y entrar a revisar algunos casos prácticos, algunas recomendaciones que espero sean de gran utilidad para todos y se pueda aplicar también a las empresas que ustedes representan, quiero solamente brevemente hacerles recordar que la auditoría tributaria como tal, tiene como objetivo verificar la correcta determinación de las obligaciones tributarias, tanto sustanciales y formales. Sin embargo, este objetivo debe quedar claro que tiene como finalidad tanto la auditoría tributaria pública, o sea, la persigue tanto la auditoría tributaria pública, es decir, aquellas fiscalizaciones que realizan los funcionarios de SUNAT, como también la auditoría tributaria preventiva, ¿no? Es una finalidad que ambas ramas comparten. Sin embargo, en la auditoría tributaria preventiva, lo bueno de esta herramienta es que tiene más objetivos de solo advertir a las empresas de lo que se está llevando mal, ¿no? Respecto a sus obligaciones tributarias. En una auditoría tributaria preventiva buscamos, además de verificar los riesgos fiscales que tiene la empresa, pero también darles a conocer a la empresa si están utilizando los beneficios tributarios que tanto las normas generales como las normas sectoriales ponen a disposición para que las empresas puedan aplicar. También, pues en una auditoría tributaria preventiva podemos, en base a conocimiento del negocio, en el mercado en que se desenvuelven, poder implementar o ayudar a implementar a las empresas herramientas de planeamiento tributario, claro está que bajo economía de opción, ¿no? Y cuando hablamos de planeamiento tributario es importante precisar que no estamos frente a este tipo de recomendaciones en donde nos inventamos gastos simplemente para reducir la base tributaria, sino que en base al conocimiento que nosotros tengamos, que el especialista tributario tenga de las normas, verificar de qué manera y bajo qué estructuras sustentadas económicamente puede resultar ser más eficiente la carga fiscal de las empresas. Entonces, dicho eso, pues existe al día de hoy la posibilidad de que con esta herramienta del planeamiento de la auditoría tributaria preventiva podamos encontrar ahorros tributarios para las empresas dentro de lo que establece la legislación peruana. Siempre hay que buscar de que estos ahorros tributarios sean lícitos, es decir, que no generen contingencias o que no expongamos a las empresas a contingencias tributarias. Y vamos a poder notar que en la práctica, pues efectivamente, podemos ayudar a las empresas a generar estos ahorros bajo estos 4 pilares generales que les voy a comentar. Primero, no pagando más de lo que corresponde. Y es importante tenerlo en cuenta porque al día de hoy, bajo la implementación o aplicación de las normas contables, muchas empresas han adoptado plenamente las normas contables o las NIF para poder elaborar los estados financieros. Entonces, hay que tener bastante cuidado en verificar de que los ingresos que se vienen reconociendo en los estados financieros, si son renta realmente grabada con el impuesto, si es que están dentro del alcance de la legislación del impuesto a la renta, entonces van a tener que tributar. Pero existen muchos ingresos que por aplicación de estas normas contables se reconocen en los estados financieros, pero todavía no estamos frente a ganancias realmente realizadas. Entonces, si la empresa o el operador, en este caso el área contable, no hace esa distinción
de validar qué ingresos se ha reconocido en la contabilidad del negocio y hacer un filtro si es que efectivamente cada uno de estos ingresos son ganancias realmente obtenidas y que también se encuentran dentro del alcance de la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, podemos cometer el error de estar grabando con el impuesto a la renta ingresos sobre los cuales no se tienen que grabar, ¿no? Así que teniendo conocimiento pleno tanto de las normas contables como de las normas tributarias, vamos a poder evitar que las empresas paguen más de lo que corresponde. Como un segundo pilar, también es importante verificar si es que existe la posibilidad de que las empresas puedan diferir sus resultados, ¿no? Y, por ejemplo, en estos casos podemos encontrar a las empresas de construcción, ¿no? Las empresas de construcción, según el artículo 63 de la Ley de Renta, si ejecutan contratos de construcción por más de un año, tienen la opción de poder aplicar un método de reconocimiento de los ingresos en base a lo percibido, ¿no? Igual con aquellas empresas que venden bienes a plazos, ¿no? Si hay empresas que venden bienes a plazos mayores a un año, también tienen la posibilidad de poder diferir el reconocimiento de los ingresos y reconocerlos, valga la redundancia, en base al vencimiento de cada cuota acordada con el cliente, ¿no? Esas son reglas aplicables a estos rubros de negocios excepcionales, es la excepción a la regla general en donde la norma establece de que los ingresos se reconozcan en base al devengo. Por otro lado, también podemos verificar, producto de la auditoría que hagamos o la revisión preventiva que hagamos antes de que se presenten las declaraciones juradas, tanto mensuales como anuales, podemos verificar si es que no existe un error de reconocimiento en aquellos gastos que la ley de renta, por ejemplo, limita, ¿no? Hemos encontrado en muchas oportunidades empresas que, por ejemplo, reconocen como gastos recreativos o de representación desembolsos que no califican o que no tienen esa naturaleza, originando evidentemente que como estos gastos son deducibles, pero en la medida de que no superen hasta cierto monto, hagan una adición sobre algunos gastos que no corresponden sujetarse a estos límites establecidos en la ley de renta. Entonces es muy importante que hagamos una revisión de estos gastos registrados bajo este nombre de atención al personal, de atención a clientes para validar si quien ha hecho los registros contables realmente ha asignado correctamente los desembolsos bajo la naturaleza del gasto que corresponde. Por otro lado, también podemos revisar y localizar los beneficios en estructuras con menor imposición. Por ejemplo, podemos tener casos en los cuales revisemos empresas que están bajo el régimen general del impuesto a la renta, lo que conlleva tener una tasa impositiva del 29.5% y también al cumplimiento de más obligaciones formales como el llevado de la contabilidad completa de libros electrónicos o de libros físicos, pero analizando, si revisamos los ingresos de estas empresas, podemos evaluar la posibilidad de que en un siguiente periodo esta empresa pueda alocarse o ubicarse en un régimen especial o en un régimen MIPE, ¿no? Cuyo costo fiscal implica disminuirse y también tener una menor cantidad de obligaciones formales. Por eso es muy importante analizar estos 4 pilares para poder verificar si las empresas pueden optimizar mejor sus recursos financieros. Por otro lado, también cuando revisamos, hacemos auditorías tributarias preventivas, por ejemplo, podemos traer a colación dentro del informe que se le presenta al cliente, en donde tanto se advierte y se valoriza las contingencias tributarias. También, digamos, podemos recomendar podemos recomendar algunas opciones para poder optimizar o disminuir la carga fiscal de la empresa. Por ejemplo, hemos tenido también casos en los cuales tanto las empresas como pequeñas, medianas y grandes
cuando revisamos su cartera, sus cuentas por cobrar, nos damos cuenta de que existe una gran cantidad de cartera morosa, ¿no? Y cuando preguntamos por qué no realizas la provisión de cobranza dudosa, pues nos dicen de que no lo habían visto, no lo veían necesario. Entonces, cuando se le comenta a las empresas que están perdiendo la posibilidad de poder deducir como gasto tributario la provisión de esta cobranza dudosa, si es que lo hubieran hecho porque ya se cumplirían con los requisitos previstos por la ley de renta para que esa provisión sea deducible, pues la empresa automáticamente, pues en la medida que recibe esta recomendación, pues evalúa esa posibilidad de hacerlo con la finalidad no tanto también tributario, sino también para sincerar la situación financiera de la empresa. Muchas empresas no lo hacen tampoco por desconocimiento, así que revisemos, ¿no? Revisemos la cartera, las cuentas por cobrar de las empresas que tenemos a nuestro cargo y validemos si es que existe la posibilidad de que la provisión que se haga pueda ser aceptada para efectos tributarios, ¿no? Recuerden que para dichos efectos, la norma tributaria lo que nos exige es que la deuda esté vencida, de que se hayan ejecutado acciones de cobro a los deudores o que las deudas tengan un vencimiento mayor a 12 meses. Y aquí hago una precisión sobre estos dos últimos requisitos, porque muchas empresas piensan de que necesariamente tienen que esperar a que la cuenta por cobrar tenga un vencimiento mayor a 12 meses para que sea aceptado tributariamente, y eso es totalmente falso. La norma nos indica de que veamos, aparte de que esté vencida la deuda, si es que se han dado acciones de cobro o que la deuda tenga un vencimiento mayor a 12 meses. O sea, si es que la deuda no tiene un vencimiento mayor a 12 meses, pero ya la empresa cuenta con documentos que acrediten las acciones de cobranza, válidamente podría la empresa deducir esa provisión de cobranza dudosa, ¿no? Adicionalmente a ello, pues es importante tener en consideración de que para que la cobranza dudosa sea deducible, la empresa ya no tiene que tener relación comercial con el deudor o darle facilidades de pago, y también de que esta provisión de cobranza dudosa esté detallada dentro del libro de inventarios y balances, ¿no? Precisar además de que la misma ley prohíbe la deducibilidad de la provisión de cobranza dudosa entre partes vinculadas, así que teniendo cuidado con con el cumplimiento de estos requisitos, válidamente la empresa podría optimizar su carga fiscal haciendo una debida evaluación de su cartera morosa para no diferir la deducibilidad de este gasto cuando de repente ya muchas empresas estarían cumpliendo con estos requisitos y deducirlos dentro del presente ejercicio. Por otro lado, también dentro de la auditoría que realizamos a algunas empresas, hemos notado que algunas de estas no realizan o no tienen, o por desconocimiento, no realizan la deducción adicional que la misma norma establece para aquellas entidades que tienen dentro de su planilla a trabajadores con discapacidad. ¿Ok? De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la ley de renta, debemos indicar de que las empresas, ¿no? Sobre todo en el literal, para ser más específicos, en el literal Z del artículo 37 de la ley de renta vamos a encontrar un beneficio fiscal que la misma norma nos permite aplicar a aquellas empresas que dentro de la planilla cuenten con trabajadores con discapacidad. No es una, aparte de que la remuneración, evidentemente, que se le paga a estos trabajadores es deducible, la norma te permite hacer una deducción adicional que básicamente es un porcentaje de la remuneración pagada a estos trabajadores con ciertos límites, pero que no, de alguna manera pueden ayudar a disminuir la utilidad o el resultado tributario de la empresa, ¿no? Entonces, si las empresas en donde nosotros trabajamos tienen dentro de la planilla a personal con discapacidad,
debemos de tener en cuenta que en la declaración jurada anual del impuesto a la renta podemos, vía deducción, aplicar o acceder a este beneficio tributario que nos establece la norma. Esta deducción puede llegar a ser más del 80% del monto de lo que se le paga al trabajador con discapacidad, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tiene la empresa dentro de su planilla. Así que también es una opción, una herramienta que la empresa puede utilizar si es que cumple en principio con tener a estos trabajadores dentro de su planilla. Así que ese es otro punto que se podría evaluar. Otro siguiente punto es verificar los préstamos otorgados a nuestro personal y partes vinculadas. Muchas empresas pues hacen préstamos tanto al personal como a partes vinculadas sin pacto de intereses. Sin embargo, la consecuencia o el efecto fiscal de otorgar estos préstamos a título gratuito, pues conlleva que la empresa, pese a que no reciba ningún ingreso por concepto de intereses, la misma norma tributaria exige a que se reconozca una renta ficta dentro de la declaración jurada anual vía adición para que de todos modos sobre esa renta ficta se pague un impuesto, se pague el impuesto correspondiente. Entonces aquí genera el hecho de otorgar estos préstamos a título gratuito, pues evidentemente genera una carga fiscal mayor para las empresas, porque a pesar de no recibir un ingreso, pues tendrían que pagar un impuesto sobre una renta ficta. Así que la recomendación que siempre les damos a estas empresas en donde verificamos estos préstamos otorgados a título gratuito es que pacten intereses. En el caso del personal, bueno, que de todas maneras un pacto de intereses y que en todo caso tengan como política si el préstamo al personal es para la adquisición o la construcción de una vivienda, que la persona o el personal que esté solicitando ese préstamo otorgue la documentación necesaria, porque en el caso de préstamos al personal, la renta ficta se genera si es que el préstamo supera la 1 OIT. Pero si el préstamo es otorgado para que esta persona pueda construir una vivienda o adquirir una vivienda, la renta ficta se genera a partir de las 30, si el préstamo, el capital otorgado supera las 30 UITs. Entonces, de todas maneras, si sé que le voy a prestar a mi personal por un capital mayor a una UIT y no es para que se destine a la adquisición o construcción de una vivienda, evaluar la posibilidad de poder cobrarle un interés para que la carga fiscal no sea muy alta para la empresa. Y o en todo caso, si el personal lo requiere que el préstamo sea para vivienda, verificar siempre el límite, ¿no? Que cuidar de que el dinero, el préstamo otorgado no supere las 30 OITs, pero cuidar a que esta persona pueda entregar el sustento, como por ejemplo el presupuesto, ¿no? Del proveedor que le va a realizar, que va a construir su vivienda. Con ese presupuesto podría acreditar la empresa de que el préstamo otorgado no ha sido asignado para que esta persona pueda construir su vivienda, ¿no? Y en la medida de que, si bien es un préstamo a título gratuito, no supere estas 30 UITs, no le va a generar esta carga fiscal adicional para la empresa. Cuando estamos frente a préstamos con empresas vinculadas, también nosotros recomendamos de que en la medida de lo posible se pacten intereses a valor de mercado con la finalidad que a nivel grupo, pues el efecto sea cero. Porque miren, imaginemos de que tenemos la empresa A y tenemos la empresa B. La empresa B le pide un préstamo a la empresa A sin pacto de intereses. La empresa A, si bien no va a reconocer financieramente ningún ingreso por interés, tampoco la empresa B va a reconocer un gasto por interés porque no se han pactado. Sin embargo, a nivel grupo, de todas maneras, hay una carga fiscal porque la empresa A, para efectos del cálculo de su impuesto a la renta, va a tener que agregar esa renta ficta porque la misma ley así lo exige. Sin embargo, si hubieran pactado intereses, ¿qué va a pasar? Que la empresa A va a reconocer financieramente los intereses
sobre los cuales se va a tributar porque es un interés ganado, grabado con el impuesto, y la empresa B por su parte va a reconocer un gasto por interés. Entonces, a nivel grupo, el efecto se hace cero, porque así como pago el impuesto sobre este ingreso por interés en cabeza de la empresa A, en cabeza de la empresa B voy a deducir un gasto por concepto de intereses. Entonces, por ese motivo, es mejor de que los préstamos entre partes vinculadas siempre se hagan considerando el pacto de intereses para evitar una mayor carga fiscal. Por otro lado, también y esto sucede más en empresas retail, ¿no? A veces las empresas que se dedican a la venta de ropa suelen desvalorizar sus existencias de repente por el cambio de temporadas. Según la norma contable, la NIC 2, para ser más específica, exigen a las empresas evaluar y reconocer sus existencias al costo histórico o al valor neto realizable, el que sea menor. Y existen empresas que en aplicación de esta norma, pues desvalorizan sus inventarios, ya sea porque por la lenta rotación de las existencias se ha visto un poco, digamos, mermada el valor del inventario, hacen una desvalorización de sus inventarios. Sin embargo, como la ley de renta, para efectos, la ley de renta exige que para que un inventario que tenga algún, cuente o tenga algún desmedro, para que sea deducible ese desmedro, tiene que destruirse. Muchas empresas realizan esta desvalorización de inventarios, pero como a veces la destrucción sale más cara, suelen dejarlo ahí como provisión de gastos, lo adicionan porque ninguna estimación contable es deducible para efectos tributarios y evalúan ver la posibilidad de hacer la destrucción luego de cierto tiempo. Sin embargo, muchas empresas que tienen esa política, cuando hemos revisado esta situación, pues lo que le hemos advertido es que no necesariamente las desvalorizaciones para que sean deducibles ameritan que las existencias se destruyan. Esta desvalorización puntualmente de estas existencias, como aún las existencias se pueden consumir por parte de los clientes, pueden válidamente la empresa optar por esta política de remate, ¿no? Por el 2x1, por estas ofertas, para hacer real la pérdida por desvalorización de inventarios. Esta política o el área contable y el área de almacén, es necesario de que lo puedan advertir antes del cierre del ejercicio fiscal, porque solo advirtiendo de esta situación antes del cierre fiscal, la gerencia o el área comercial van a poder tomar este tipo de medidas de remate y oferta para poder aplicarlas antes de que cierre el periodo. De esa manera, la compañía no va a tener la necesidad de diferir la deducción de esta desvalorización de existencias porque ya la pérdida por desvalorización vía venta a un menor precio, a un menor valor de lo que cuesta, de lo que costó el inventario, se va a hacer real o se va a materializar en el mismo ejercicio en el que se hizo la provisión. Entonces, aquí la sugerencia básicamente es que cuando la empresa tenga esta desvalorización de inventarios, el área contable, el área del almacén puede informar inmediatamente a la gerencia para que pueda adoptar estas medidas de remate, oferta, antes del cierre fiscal para evitar diferir la deducibilidad de este gasto y tener en cuenta de que no necesariamente tendrían que destruir el inventario si aún está apto para el consumo humano, ¿no? Lo que resulta ser más dificultoso cuando estamos frente a alimentos perecibles, ¿no? Definitivamente que cuando estamos ante alimentos perecibles no nos va a quedar más que destruir estas existencias para que puedan ser aceptadas para fines tributarios y recordar de que cuando estamos frente a este tipo de opción de la destrucción de estos inventarios, existe una regla simplificada
que a raíz de la pandemia se aprobó, y es que si la existencia que se va a destruir o el inventario que se va a destruir tiene un costo menor a 10 UITs, la norma te permite sustentar la destrucción con la presentación de un informe con cierta información dentro del 5.º día calendario de haber realizado la destrucción por mesa de partes virtual. Claro que previa comunicación a SUNAT con 2 días antes de que ocurra la destrucción de la mercadería al inventario. Si es que el costo de estos inventarios que se van a destruir superan las 10 UITs, pues la norma te exige de que acredites la destrucción con un acta y que la destrucción se haya realizado en presencia de un notario público. Así que hay que tener en cuenta estas 3 opciones para poder optimizar la deducibilidad de las desvalorizaciones de existencias. Por otro lado, también ante esta nueva realidad de trabajo remoto, de la implementación de tecnología, que de alguna manera muchas empresas han implementado para poder automatizar sus procesos internos y hacerlos más eficientes, no olvidar de que si las empresas han decidido en estos años invertir en actividades de investigación y desarrollo para optimizar sus procesos y automatizarlos, en la medida de que tengan una aprobación previa de CONCITEC, pueden acceder a una deducción adicional vía cálculo de renta para disminuir la renta neta tributaria. Esta posibilidad fue aprobada por la ley 3039 y las empresas pueden, por ejemplo, llegar a acceder no solo a la deducibilidad de los gastos que incurren para poder invertir en estas actividades de investigación y desarrollo, sino que esta norma te permite deducir algo más, que puede llegar a ser el 75% de lo invertido como una deducción adicional vía declaración jurada, ¿no? Si es que este proyecto lo realiza directamente la empresa o si lo hace a través de centros de investigación científica domiciliada en Perú, o un 50% más si es que optan por realizar este proyecto a través de centros de investigación de desarrollo tecnológico no domiciliados en el país. También es un beneficio tributario que la ley, en este caso, esta ley te permite aplicar a las empresas que decidan invertir en estas actividades de investigación y desarrollo. Por otro lado, también la auditoría tributaria preventiva, pues nos da la opción de poder ayudar a las empresas a reducir las ineficiencias tributarias. Y cuando nos referimos a ineficiencias tributarias, nos referimos en algo muy sencillo y que a veces, pues de repente por la falta de proactividad del área contable, perjudicamos a las empresas por motivos de no advertir de que existen gastos que no están siendo sustentados con comprobante de pago. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hemos encontrado una empresa que tenía gastos y que no estaban sustentados con comprobante de pago, originando no solo a que la base imponible de esos gastos sean adicionados, sino a un sobrecosto adicional, que es el pago de dividendos presuntos, ¿no? Por haber realizado desembolsos sin tener el sustento correspondiente, ¿no? Que en este caso sería el comprobante de pago. Entonces aquí un poco la reflexión para aquellos operadores, ¿no? Aquel contador, aquel área contable encargado de la elaboración de los impuestos de cada empresa, es que cuando detectemos esta situación, pues inmediatamente hagamos conocer a la gerencia lo importante de tener sus gastos sustentados, debidamente sustentados y con el comprobante de pago adecuado, ¿ya? Y aquí es muy importante también evaluar qué tipo de gastos es lo que se está sustentando y con qué comprobante se está acreditando ese gasto. Por ejemplo, hemos tenido en muchas revisiones gastos sustentados en recibos por honorarios, pero por un servicio que el proveedor prestó y que en base al sustento que nos
entregaron, pues era evidente de que esa renta que se le había pagado al proveedor no era una renta de cuarta categoría por algún servicio prestado de manera independiente, sino que involucraba pues una combinación de capital más trabajo y que en realidad el comprobante de pago que debió sustentar esa operación debió ser una factura. O viceversa, ¿no? Hemos tenido casos que, por ejemplo, las empresas pagan comisiones por recomendación a personas naturales y le exigen a esas personas naturales que emitan una factura, cuando en la realidad del caso, esta persona natural lo único que realizó fue obtener un ingreso por el trabajo individual que realizó por recomendar el servicio o los bienes que vende la empresa. Y en este caso recuerden que cuando estamos frente a un trabajo prestado de forma individual por una persona natural en donde no involucra ningún capital de por medio, el comprobante de pago que corresponde sustentar esa operación no es una factura, sino es un recibo por honorarios, porque la renta que estaría obteniendo esta persona sería de cuarta categoría y no de tercera categoría, ¿no? Entonces, solo identificar correctamente en que los gastos estén acreditados con el comprobante de pago que corresponde puede ayudar a las empresas a minimizar considerablemente su carga fiscal. Porque lo contrario, vamos a originar a las empresas reparos innecesarios que pudieron haberse evitado por un mejor control interno al momento de recibir los comprobantes de pago de sus proveedores. Hubiéramos minimizado esa contingencia fiscal que le genera mayor pago de impuestos a las empresas. Por otro lado, y todavía enfocándonos en comprobantes de pago, ahora de que actualmente que ya estamos en la obligación de todas las empresas de emitir comprobantes de pago electrónicos, pues es importante también tener en cuenta de que todo comprobante de pago electrónico, o sea, el comprobante de pago electrónico que realmente sustentaría el gasto, costo y crédito fiscal para la empresa sería el XML. Y lo comento porque muchas empresas aún piensan de que con la sola presentación de la representación impresa ante una fiscalización estarían sustentando tanto el gasto, el costo y el crédito fiscal de la operación. Y eso es totalmente falso, ¿ya? No tengamos mucho cuidado y pidamos a nuestros proveedores no solo entregar la representación impresa, sino también el XML, que sería el archivo digital que sustentaría para efectos tributarios la operación, además del CDR. ¿Y por qué el CDR? Porque el CDR nos va a poder dar la conformidad de que ese documento, ese archivo XML ha sido aceptado por la administración tributaria, ¿ok? Aquí el mensaje no es perder gastos simplemente por sucesos innecesarios que ameritan simplemente un poco de control por el área administrativa de la empresa en verificar de que los proveedores cumplan con entregar los comprobantes de pago, de que cumplan con entregar el comprobante de pago que corresponde a la naturaleza del servicio que se está prestando, y también en el tema electrónico de resguardar muy bien los XML, así como el CDR del documento enviado electrónicamente. Por otro lado, también la optimización de flujos tributarios va por el lado de evitar perder escudos tributarios como la pérdida tributaria o los créditos fiscales. Muchas empresas, por error en el arrastre de estos escudos, pues hemos notado de que a veces se olvidan de aplicar las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, de arrastrar las pérdidas tributarias, originando de que innecesariamente la empresa pague un impuesto por no haber arrastrado como corresponde las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. Adicionalmente a ello, pues también respecto a la optimización de la deducibilidad de gastos, podemos encontrar una buena herramienta de optimización al momento de aplicar la prorrata de gastos.
¿Cuándo es que aplicamos la prorrata de gastos? Recordemos que el artículo 37 de la Ley de Renta nos establece que para efectos de la determinación de la renta neta del impuesto a la renta, tenemos que deducir de los ingresos obtenidos por la empresa los gastos necesarios para la obtención de esa renta o necesarios para el mantenimiento de la fuente, ¿no? Entonces, parafraseando esa parte del artículo 37, tenemos que en la medida de que los gastos estén destinados a la generación de renta agravada, pues esos gastos van a ser totalmente deducibles. Pero si la empresa obtiene ingresos no gravados, va a tener que identificar cuáles son los gastos, o si ha incurrido en gastos destinados a la generación de esas rentas no gravadas. Porque de ser así, esos gastos destinados a la generación de renta no gravada no va a poder ser deducible, ¿no? Es lógico porque no debería de existir un doble beneficio, porque los ingresos no gravados simplemente se deducen de la determinación de la renta neta imponible, ¿no? Por esa razón, los gastos destinados a esos ingresos no gravados simplemente no son aceptados. Pero puede suceder de que la empresa la empresa genere tanto ingresos gravados y no gravados con el impuesto a la renta, y que en consecuencia haya incurrido en gastos que les haya ayudado a generar tanto esos ingresos gravados como esos ingresos no gravados. Entonces, el problema que se genera aquí es de qué manera puedo identificar cuánto de esos gastos por ejemplo, denominarlos comunes, han sido destinados a la generación de la renta gravada para poder deducirme esa proporción de los gastos comunes vinculados a la generación de renta gravada. Entonces, para darle solución a este problema, el inciso P del artículo 21 del reglamento de la ley de renta nos indica que debemos de aplicar un método de prorrata de gastos. Y esta fórmula de prorrata puede aplicarse bajo dos métodos, el método del ingreso y el método de gastos, ¿ok? Definitivamente, y en la práctica, pues sabemos de que aplicando el método de ingresos, el reparo resulta ser mayor al efectuado por el método de gastos. Entonces, de hecho que para poder tener una menor carga fiscal sobre la deducibilidad sobre la deducibilidad de estos gastos comunes, a toda empresa que está en esta situación le conviene aplicar la prorrata de gastos bajo el método de gastos. Pero para poder aplicar este método, pues la empresa va a tener que identificar, ya sea documentariamente y en la medida de lo posible a nivel de centros de costos, cuánto corresponde los gastos directamente relacionados con renta gravada, cuánto corresponden los gastos directamente relacionados con la renta no gravada y cuánto suman los gastos comunes. En la medida de que la empresa pueda o logre identificar estos tres grupos de gastos, sin problema alguno va a poder aplicar el método de prorrata bajo el método de gastos, lo que va a ayudar a optimizar la deducibilidad de sus gastos comunes. Pero en la realidad, muchas empresas para poder, digamos que evitar por facilismo, no logran identificar estos grupos de gastos y por esa razón aplican el método de ingresos, originando de que lamentablemente, teniendo como efecto de que lamentablemente la adición del gasto sea mayor a lo que hubiera resultado si es que hubiera optado por aplicar la prorrata bajo el método de gastos. Pues aquí el mensaje es que en la medida de lo posible, y la verdad que cuando hemos hecho una auditoría tributaria a muchas empresas aplicando este método más oneroso, que es el de ingresos, hemos buscado la manera y hemos encontrado en todos los casos la manera de que estas empresas apliquen la prorrata bajo el método de gastos.
A veces hay una resistencia, ¿no? Y para ser sincera, hay mucha resistencia en el área contable, llegar a identificar a nivel de centros de costos estos tres grupos de gastos por un poco el tiempo y horas que esto demanda, pero la verdad de que miren cuánto es el ahorro que podría conllevar a las empresas si es que se opta por este método que la misma norma o la ley permite. Si ponemos los mismos datos, vamos a poder verificar que en el método de ingresos esta empresa ha tenido un reparo de gastos comunes por 281,000, mientras que por el método de gastos apenas ha tenido un reparo de 829 soles. Entonces, el ahorro generado por la empresa al aplicar este segundo método asciende a 280,000 soles. ¿Okay? Así que verifiquemos y hagamos un esfuerzo de que si estamos ante este tipo de empresas que generan rentas grabadas y no grabadas, revisemos bien la aplicación de la prorrata para que podamos elegir el método menos oneroso. Luego, también dentro de la auditoría tributaria preventiva podemos identificar escudos fiscales en beneficio de la empresa. ¿A qué denominamos o a qué podemos considerar como escudos fiscales? Por ejemplo, en el caso de aquellas empresas que han realizado desembolsos por costos de transacción para la estructuración de bonos. Muchas empresas que estructuran bonos incurren en desembolsos en estos costos de transacción que vienen a ser las asesorías legales, el pago de comisiones, pago a la SMB, ¿no? A los brokers, para poder estructurar estos bonos. Y lo que ha sucedido por bastante tiempo, sobre todo antes de la incorporación en la ley de renta del devengado jurídico, por una falta de claridad de la norma y a la falta de definición de lo que corresponde al término devengo, las empresas tenían la duda de cómo devengar, en qué momento reconocer estos gastos o costos de transacción. Y sobre todo, la misma administración tributaria, pues por diversas opiniones distintas que se tenían en ese entonces entre SUNAT y el Tribunal Fiscal, pues había jurisprudencia en donde indicaban de que estos gastos o costos de transacción tenían que reconocerse de acuerdo a lo que establecían las normas contables. Y las normas contables establecen de que estos costos de transacción se difieran en el tiempo y que se reconozcan de la forma en cómo se reconocen el gasto por interés de los bonos estructurados. Entonces, muchas empresas optaron por esa posición, ¿no? Posición que nosotros como firma en realidad no lo compartíamos, porque en nuestra opinión estos costos de transacción, estos honorarios pagados, asesoría legal, comisiones debieron siempre reconocerse en el año en que se incurrían en ellos, y definitivamente iba a haber una diferencia con el tratamiento contable que se tenía que controlar con la aplicación de la NIC 12, pero es entendible que por esas discrepancias que la misma administración tributaria tenía, muchas empresas optaron por esta posición de reconocer estos costos de transacción de acuerdo a lo que establecían las normas de acuerdo a cómo lo establecen las normas contables. Sin embargo, a raíz de la incorporación en la ley de renta del concepto del devengo jurídico, salió un informe de SUNAT en donde cambiaron de opinión respecto a la deducibilidad de estos costos de transacción, indicando de que no deberían de diferirse en el tiempo, sino reconocerse en el ejercicio en que se incurren en estos servicios. Entonces, muchas empresas, a raíz de este último informe que tienen que por mucho tiempo, sobre todo por los periodos anteriores al 2019, tengan un escudo fiscal
que representado por estos costos de transacción que no lograron deducirlos en esos ejercicios. Entonces, aquí cuando se presentan esas situaciones, pues nuestra recomendación es cuantifica tu valor, cuantifica el valor del gasto que debiste haber aprovechado y no lo hiciste y aplícalos en una eventual fiscalización de ese ejercicio, ¿no? Evalúa esa posibilidad de tenerlo cuantificado y cuando SUNAT fiscalice este ejercicio, lo puedas poner sobre la mesa para que el funcionario lo incorpore como una deducción en la resolución de determinación y de esa manera pues se vaya minimizando con las posibles observaciones que SUNAT podría hacer producto de esa fiscalización. O también, dependiendo del monto o del valor, muchas empresas pueden optar por rectificar sus declaraciones juradas y pedir la devolución. Claro que yo pediría la devolución si es que estoy realmente segura de que SUNAT sí me fiscaliza, porque ante toda solicitud de devolución es altamente probable que SUNAT me fiscalice. Entonces, yo iría por la solicitud de devolución en la medida de que esté segura de que cuando me fiscalice SUNAT, no esté mi contabilidad o mi situación tributaria de una más realmente ordenada, que no implique una disminución, una alta disminución de ese escudo fiscal inicialmente identificado, ¿no? Y por eso también es necesario justamente realizar esta auditoría tributaria preventiva para evaluar qué me conviene hacer, si rectifico y solicito la devolución o si lo mantengo como un escudo fiscal hasta que SUNAT me fiscalice o revise ese periodo. Entonces, por eso es importante aplicar esta herramienta de la auditoría tributaria preventiva. Ahora, como otro punto, y que también se ve en una auditoría tributaria, es la posibilidad de evaluar la suspensión y o modificación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y esto la norma lo habilita. El artículo 85 de la ley de renta nos da esa posibilidad de evaluar si es que queremos modificar o suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta, porque se entiende de que todos los pagos a cuenta que mes a mes una empresa realiza son pagos adelantados de la obligación tributaria que finalmente se va a determinar al cierre de cada ejercicio. Entonces, y para tales efectos, ¿no? Paréntesis, los pagos a cuenta, pues se determinan aplicando el 1.5% sobre los ingresos netos de cada mes, el 1.5% o el coeficiente que se determina aplicando una fórmula, el que resulte mayor. Esta fórmula que comento para determinar el coeficiente es la de dividir el impuesto a la renta anual del ejercicio anterior sobre los ingresos netos del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, aplicando esta fórmula me va a salir un coeficiente. Ese coeficiente lo comparo con el 1.5 y el que resulte mayor va a ser el porcentaje que yo voy a aplicar sobre mis ingresos netos mensuales para poder determinar los pagos a cuenta que la empresa debe realizar. Entonces, es muy probable que como este coeficiente se realiza en base a resultados de un ejercicio precedente al actual. Y es probable que muchas empresas en la actualidad, ante la situación económica, política, pues no les sea, no sea ventajosa seguir aplicando el mismo porcentaje o el mismo coeficiente. Entonces, por eso es que la norma, la ley del impuesto a la renta nos da la posibilidad de evaluar la posibilidad de suspender o modificar el porcentaje o el coeficiente que actualmente aplicamos para determinar los pagos a cuenta. Y las alternativas u opciones que la ley de renta nos da, pues la podemos dividir en dos grupos. Primero, aquellas opciones o alternativas que la norma me da para aquellos contribuyentes que vienen determinando sus pagos a cuenta aplicando el porcentaje del 1.5%. Para este grupo de contribuyentes, la norma nos habilita dos alternativas. La primera
la de evaluar la suspensión, solo la suspensión de los pagos a cuenta a partir del periodo febrero a julio. Sin embargo, en esta primera alternativa es importante tener en cuenta de que se necesita, para poder aplicar la suspensión, una aprobación expresa por parte de la Administración Tributaria para poder suspender los pagos a cuenta. Pero antes de obtener esa aprobación expresa, pues la norma nos exige presentar a SUNAT cierta información y documentos contables de los 4 últimos ejercicios para que, en base al cumplimiento de ciertos estándares, la SUNAT pueda aprobar o decida aprobar esta suspensión que se ha solicitado, ¿no? En este caso, por ejemplo, para los contribuyentes que quieren optar por solicitar esta suspensión, pues es importante tener en consideración de que no es necesario de que los estados de resultados con corte a estas fechas arrojen pérdidas. Basta con que el coeficiente que se determine en base a los estados de resultados de estas fechas no sean mayores a este coeficiente que establece la misma norma por cada periodo, y que además, cuando se ingrese la solicitud ante SUNAT, pues debemos presentar los estados de resultados de los últimos 4 ejercicios, pero también verificar que se cumplan con que los ratios, algunos ratios de los últimos 4 ejercicios estén dentro de ciertos estándares, y que además que el pago total de los pagos a cuenta devengados en el ejercicio sean mayores o iguales al impuesto a la renta determinado en los 2 últimos ejercicios. Definitivamente, por la complejidad de la información que se tiene que preparar, ¿no? Muchas empresas, o son pocas las empresas que aplican esta primera alternativa de suspender los pagos a cuenta a partir de febrero. Entonces, y aparte, ¿por qué tenemos que esperar para poder aplicar esta suspensión? Una aprobación expresa por parte de la Administración Tributaria. Entonces, en la práctica son muy pocas las empresas que aplican, pero la alternativa está. Hay una segunda alternativa que ya es menos engorrosa que esta primera, para también solo los contribuyentes que vienen aplicando o determinando sus pagos a cuenta con el 1.5%. Y es la posibilidad de suspender o modificar sus pagos a cuenta a partir del periodo mayo a julio. A diferencia de esta primera alternativa, pues no necesitamos de la aprobación expresa de la Administración Tributaria. La aprobación es automática previa presentación de la declaración del PDT 625, que contiene los estados de resultados y la determinación de renta a abril de cada ejercicio si queremos evaluar esta segunda alternativa, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la primera, también para aplicar esta segunda alternativa, la norma nos exige evaluar y comparar para ver si es que me aplica suspender o modificar. La norma me exige evaluar los resultados obtenidos con los estados de resultados con corte a abril y compararlos con los resultados tributarios obtenidos en el ejercicio anterior. Es decir, si los estados de resultados, la renta tributaria o el resultado tributario con corte a abril del presente ejercicio resulta que es una pérdida tributaria, voy a suspender o me aplica la suspensión en la medida de que al 31 de diciembre del ejercicio anterior, es decir, que en la DJ del ejercicio 2021, también el resultado tributario haya sido una pérdida. Entonces, solo en esa medida, si en ambos ejercicios, en ambos periodos, hemos obtenido una pérdida tributaria, el contribuyente puede suspender sus pagos a cuenta a partir del periodo mayo a julio. Si por el contrario, el resultado al 30 de abril es pérdida, pero el resultado obtenido en el ejercicio anterior fue una ganancia, el efecto es que la empresa no va a poder suspender, pero sí va a poder modificar su coeficiente y modificarlo al coeficiente obtenido en el ejercicio anterior, con los resultados del ejercicio anterior.
Si lo ponemos en números, podemos tener el siguiente caso, ¿no? Que la empresa actualmente esté aplicando el porcentaje del 1.5%, pero dado que el estado de resultados al 30 de abril ha sido una pérdida, no tengo nada de coeficiente, 0, comparo cuánto fue el coeficiente obtenido en el ejercicio anterior, ¿no? En el 2021. Y para el presente caso ponemos, imaginemos de que fue el 1.2%. Si esto es así, pues la norma nos establece de que podemos, a partir de mayo a julio, aplicar el coeficiente o determinar los pagos a cuenta aplicando el coeficiente del 1.2%. Definitivamente, de todas maneras, hay un ahorro, no encaja respecto a la determinación de los pagos a cuenta porque ya no se van a determinar aplicando el porcentaje del 1.5%, sino aplicando el coeficiente del 1.2%. Ahora, ¿qué pasa si es que los resultados obtenidos con corte de abril no resultaron ser pérdida, sino ganancia? La norma nos permite evaluar la modificación del coeficiente, pero también vamos a tener que hacer este comparativo. Por ejemplo, si al 30 de abril tengo una ganancia tributaria, pero al 31 de diciembre he tenido una pérdida tributaria, no sé, en el ejercicio 2021 he tenido una pérdida tributaria, la norma me permite modificar el coeficiente en base al determinado en los estados de resultados con corte a abril, ¿no? Si lo ponemos en números para entenderlo mejor, los pagos a cuenta de la empresa actualmente sin modificación es el 1.5%. Si determino el coeficiente con los resultados obtenidos al 30 de abril, ¿no? Dado que ha resultado una ganancia, se ha determinado un coeficiente del 1.4%. Solo si el coeficiente al 30 de abril es menor al 1.5%, ¿no? Me conviene como empresa pedir la modificación para que se pueda aplicar este coeficiente obtenido al 30 de abril. Finalmente, si es que al 30 de abril he obtenido una ganancia, pero en el ejercicio anterior he obtenido también una ganancia, la norma me permite modificar el coeficiente, pero para tales efectos, para poder aplicar el nuevo coeficiente, tengo que comparar el obtenido con corte a abril con el obtenido en el ejercicio 2021. Y el que resulte mayor va a ser mi nuevo coeficiente que voy a poder aplicar para la determinación de mis pagos a cuenta, ¿no? Si lo ponemos en números, vemos de que la empresa actualmente viene aplicando, determinando sus pagos a cuenta con el porcentaje del 1.5%. Con corte a abril, verificamos de que el coeficiente resulta ser 1.2%, y en el ejercicio anterior, dado que la empresa obtuvo también una ganancia, el coeficiente resultó ser 1.3%. Entonces, para poder calcular mi nuevo coeficiente que voy a aplicar sobre mis ingresos netos desde mayo a julio y determinar mis pagos a cuenta, tengo que comparar el coeficiente obtenido al 30 de abril con el obtenido en el 2021 y me quedo con el mayor. En este caso me quedaría con el 1.3%. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, si es que veo que el comparar estos resultados de abril con los resultados obtenidos al 2021 me va a ayudar a aplicar un menor coeficiente al 1.5%, pues las empresas están en toda la facultad de poder solicitar la modificación o suspensión de sus pagos a cuenta a partir de mayo a julio, presentando previamente los estados de resultados y la determinación de renta con corte a abril. Finalmente, respecto a las opciones que la norma nos permite para poder suspender y o modificar los pagos a cuenta, hay una, digamos, tercera alternativa, pero que recién se aplicaría para los periodos de abril a diciembre. Esta tercera alternativa, que es mucho más simple de las dos alternativas anteriores,
sí se le aplica tanto a los contribuyentes que vienen determinando sus pagos a cuenta con el 1.5%, como para los contribuyentes que vienen determinando sus pagos a cuenta con el coeficiente. O sea, aquí ya agrupan a todos los contribuyentes. Y para poder aplicar esta tercera alternativa, pues al igual que la segunda, no necesitamos de una aprobación expresa por parte de la administración tributaria. Es una aprobación automática previa presentación de los estados de resultados y la determinación de renta con corte a julio. Ya estamos a puertas de entrar al mes de julio, así que sería muy interesante que las empresas puedan evaluar esta opción para minimizar el monto que normalmente desembolsan para poder cumplir con esta obligación de los pagos a cuenta. Como les decía, presentan SPDT 625 con el estado de resultados con corte a julio, así como con la determinación de renta con corte a julio. Y para evaluar, suspender o modificar también no necesitamos hacer la comparación de los resultados con corte a julio con los obtenidos en el 2021, como la segunda alternativa nos lo exigía con corte a abril, sino simplemente aquí de una manera muy sencilla lo que hay que evaluar es que si con corte a julio la empresa ha obtenido una pérdida tributaria, en automático la empresa puede suspender sus pagos a cuenta desde el periodo agosto hasta el periodo diciembre. Si por el contrario los estados de resultados y la determinación de renta resultan con corte a julio una utilidad tributaria, aplico el coeficiente que salga con corte a julio para efectos de determinar el pago a cuenta del periodo agosto a diciembre. Es así de sencilla la evaluación. Así que evalúen en estos meses la opción de ver qué tan necesario es suspender o modificar sus pagos a cuenta. Y para poder evaluar eso es importante además que las empresas puedan complementar este análisis con la proyección de su impuesto a la renta. Y es un procedimiento que siempre recomendamos hacer a las empresas, evaluar en base a sus ingresos proyectados al cierre del ejercicio y sus gastos proyectados, es decir, en base a lo que estiman tener de resultados, hacer un cálculo, una proyección del impuesto a la renta para verificar si efectivamente les conviene modificar o suspender sus pagos a cuenta. Porque, ¿qué pasa si es que el impuesto a la renta, si es que evalúo de que mis pagos a cuenta aún siguen siendo menores que el impuesto a la renta que finalmente proyecto tener? Entonces no me convendría, ¿no? De repente no me convendría hacer ninguna suspensión o modificación, sino más bien, por otro lado, voy ahorrando caja para que sin problema y sin tener que financiarme, pueda cubrir con la obligación, con el pago del impuesto a la renta anual que se determine al cierre del ejercicio, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que este análisis de evaluar, solicitar la suspensión o modificación se haga previa a la evaluación de la proyección del impuesto a la renta anual. Por otro lado, también es importante que cuando uno revise este cálculo de renta que se tiene que presentar con corte a julio, y dependiendo de la proyección del impuesto que se espera determinar al cierre del ejercicio, lo que uno debe presentar como cálculo de renta a julio, hay que evaluar este cálculo de renta que se va a presentar, porque a veces imaginemos, ¿no? Si es que sé que el impuesto a la renta no va a ser tan alto y de alguna manera ya cubrió, ya estimo que va a cubrir, que se va a cubrir con los pagos a cuenta que pueda realizar entre enero a julio. Entonces lo que me convendría a mí para poder suspender mis pagos a cuenta de agosto a diciembre es que mi resultado tributario sea negativo, ¿no? Para que pueda suspender. Entonces, para que esto resulte ser así, hay que revisar bien el cálculo de renta que se va a presentar con corte a julio, porque a veces las empresas optan por presentar un cálculo de renta sin mayor análisis,
originando de que se pueda perder la posibilidad de poder aplicar algunas deducciones adicionales que producto de la revisión o la auditoría tributaria podamos determinar para minimizar la renta neta tributaria, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos tenido una empresa que nos presentó su cálculo de renta con corte a julio, en donde, según el cálculo preliminar, obtuvo una renta neta tributaria de 1.654.000, o sea, una utilidad tributaria, y un impuesto de 488.000. De hecho, si hubiéramos optado por presentar de esa manera, sin mayor revisión, ese cálculo de renta, de todas maneras también hubiera habido un ahorro, pero un ahorro mínimo del pago a cuenta que la empresa podía haber hecho desde agosto a diciembre, porque el coeficiente con corte a julio resultó ser 0.0246, mientras que el coeficiente que venía aplicando actualmente la empresa es de 0.3570, ¿no? O sea, si bien es cierto, igual pudo haberse obtenido un ahorro, miren lo que pasó luego de la revisión que hicimos. Luego de la revisión que hicimos a este cálculo de renta con corte a julio, habíamos identificado de que la empresa no estaba considerando como deducción este beneficio tributario que la ley de renta nos permite aplicar sobre tener una mayor deducción una mayor deducción respecto a la remuneración del personal discapacitado. También la empresa no había aplicado el beneficio de la depreciación acelerada de los bienes adquiridos por leasing. Y por otro lado, ¿no? La empresa había adquirido un intangible que había sido pagado en el 2021, lo que se estimaba pagar en el 2021, pero no estaban optando por deducir al 100% el monto invertido en la determinación de renta del periodo julio. Entonces, luego de la revisión, al identificar estas deducciones adicionales, se determinó, tuvo como efecto de que la renta neta, ¿no?, que inicialmente la empresa había determinado por 1.600.000 para redondear, se redujo a una pérdida tributaria de 461.000. Entonces, producto de esta revisión y dado este efecto de obtención de pérdida tributaria, producto de haber agregado estos beneficios tributarios que válidamente la norma nos lo permite, la empresa ahorró más en los desembolsos que hacía sobre sus pagos a cuenta, porque en vez de modificar su coeficiente, finalmente lo que hizo fue suspender sus pagos a cuenta desde agosto hasta diciembre. Por eso es muy, muy necesario de que la empresa, cuando haga esta solicitud de suspensión o modificación, revise minuciosamente el cálculo de renta, el balance de comprobación, verifiquemos el contexto de la empresa para poder validar para poder realizar un cálculo de renta más con mayor precisión, ¿no? Y no muy general, que ayude a la empresa a optimizar sus recursos. Por otro lado, también la auditoría tributaria nos va a dar espacio para poder brindar recomendaciones a la empresa para ahorrar cash, ¿no? Para ahorrar efectivo. Y este ahorro que las empresas pueden tener en efectivo, básicamente se pueden concentrar en la buena gestión sobre los créditos tributarios que la empresa tiene, tanto del saldo a favor de renta o del ITAN, sobre las retenciones y percepciones del IGB o detracciones del IGB. Entonces, para poder ir revisando y un poco actualizándonos sobre de qué manera podemos optimizar la utilización de estos créditos, empecemos primero con el saldo a favor de renta. Respecto al saldo a favor de renta, recordemos que este monto se genera porque cuando una empresa realiza pagos a cuenta y esos pagos a cuenta en el año son superiores al impuesto de la renta que se determina al cierre del ejercicio, esa diferencia se denomina saldo a favor del impuesto a la renta. Y tradicionalmente, porque la ley de renta así lo sigue estableciendo, en la ley de renta te dan dos opciones para poder utilizar ese saldo a favor de renta. La primera es solicitando la devolución de este saldo a favor a SUNAT,
y la otra es aplicando este saldo a favor contra el pago de los futuros pagos a cuenta del impuesto a la renta del siguiente ejercicio. El detalle es que pues ambas opciones tenían ciertas desventajas. En el caso de la primera opción, que es el solicitar la devolución, pues las empresas en la práctica no optaban mucho por esta primera alternativa, porque el solicitar la devolución de saldo a favor, sobre todo de renta, pues siempre existe el riesgo de que la administración tributaria pueda fiscalizar a la empresa. Y aparte de destinar horas hombre, ¿no?, para la atención de esta fiscalización, pues nada nos asegura de que producto de esa fiscalización la administración tributaria pueda hacer ciertas observaciones que tengan como efecto la disminución del saldo a favor del crédito inicialmente determinado por la empresa. Entonces, por esas razones, ¿no?, pues las empresas no optaban por esta primera alternativa. La segunda alternativa, que es la aplicación de este saldo a favor de renta contra futuros pagos a cuenta, pues la administración tributaria señala, pues los contribuyentes en este caso, si bien no tenían ningún riesgo de que este saldo a favor se disminuya, porque de alguna manera el 100% se iba a recuperar, porque se iban a aplicar contra los pagos a cuenta obtenidos mes a mes, existía pues una desventaja básicamente financiera, ¿no?, del costo de oportunidad de la utilización de ese crédito, porque en la práctica, en la mayoría de los casos, algunas empresas, pues la utilización de ese saldo a favor no se aplicaba en una sola armada, sino se aplicaba o la recuperación era más larga, ¿no? Pueden incluso demorarse un año, más de un año. Es por esa razón que, dada esta desventaja del costo de oportunidad de dinero en el tiempo, pues las empresas tenían esta desventaja respecto a esta segunda alternativa, aunque era la más aplicada por muchas empresas, justamente por lo que les comentaba de que no tenían este riesgo de que pueda verse disminuido el saldo a favor inicialmente determinado por el negocio. Sin embargo, a finales del 2019 salió una RTF de observancia obligatoria en donde dio por válido a que este saldo a favor del impuesto a la renta por solicitud de partes pueda utilizarse en compensación contra el pago de otros tributos, ¿no? En esta RTF de observancia obligatoria, pues lo que el Tribunal Fiscal señaló, a raíz de que un contribuyente, si mi memoria no me falla, solicitó la compensación del saldo a favor de renta contra el IGB de un determinado periodo a la SUNAT, pues la SUNAT respondió, dadas las únicas alternativas que la ley de renta permiten para utilizar ese saldo a favor, denegó la compensación de ese saldo a favor contra el pago de este impuesto, del IGB, por el hecho de que indicaban de que la norma no existía norma que permita esa solicitud o esa compensación. Sin embargo, el Tribunal Fiscal, al amparo del artículo 40 del Código Tributario, señaló que si bien no existe la posibilidad de que exista una compensación de oficio, sí el Código Tributario establece que cuando coexiste un crédito y una deuda tributaria, y tanto el crédito que se quiere compensar contra esta deuda tributaria sean administrados e ingresos de la misma autoridad tributaria, puede el contribuyente, a solicitud de partes, solicitar la compensación de ese crédito. Entonces, al amparo de esta norma, el Tribunal Fiscal falló a favor del contribuyente, aceptando la solicitud de compensación de ese saldo a favor de renta contra el pago de este IGB. Entonces, a raíz de esta RTF de observancia obligatoria, al día de hoy, todas las empresas tienen esa posibilidad de poder utilizar el saldo a favor de renta contra el pago de otros tributos, ¿no?
Y es una alternativa que digamos es más beneficiosa porque de alguna manera la empresa se estaría ahorrando o estaría dejando de desembolsar cierta cantidad de dinero para poder cumplir con el pago de ciertos impuestos, cuando válidamente lo puede compensar o se puede pagar vía compensación con el pago de otros créditos, en este caso el saldo a favor. Y ese dinero que ha dejado de desembolsar de caja puede utilizarlo en el pago de otras obligaciones, ¿no? Ya sean laborales, comerciales. Entonces es una medida que de alguna manera ayuda a preservar la caja de las empresas y también a recuperar el saldo a favor del impuesto a la renta, o sea, este crédito de una manera más rápida, ¿no? Les comento, hemos tenido un cliente, por ejemplo, que obtuvo un saldo a favor cerca de 6 millones y producto de esta recomendación de que pueda utilizar este saldo a favor del impuesto a la renta contra el pago de otros tributos, la recuperación que inicialmente ellos estimaban que iba, la recuperación de este crédito que ellos inicialmente estimaban por 13 meses, se redujo a 2 meses, porque aprovecharon en distribuir dividendos y la retención de dividendos se compensó, el impuesto de dividendos se compensó con este crédito que se tenía del saldo a favor. Así que es definitivamente una medida de ahorro financiero muy interesante para muchas empresas y que no debemos de desaprovechar en hacerlo. Por otro lado, solamente para complementar con este y cerrar este punto, pues tengan en cuenta de que los créditos, las deudas que se pueden compensar son todas aquellas obligaciones del Tesoro Público, ingresos del Tesoro Público, sea ITAN, IGB no domiciliados, retenciones de no domiciliados, retenciones de IGB, percepciones, ¿ok? No es salud, no NP, porque como requisito este artículo 40 nos establece que sean ingresos de la misma autoridad tributaria. Como el salud y la ONP no son ingresos de SUNAT, entonces no se puede compensar este crédito contra estas obligaciones, estas contribuciones. Por otro lado, y también tenemos, y bajo la misma lógica, la posibilidad de optimizar el uso del crédito del ITAN. Las empresas también por un mandato legal están obligadas a pagar un impuesto sobre sus activos netos en la medida de que tengan activos superiores a 1 millón de soles. El detalle o la particularidad y un poco controvertido de este impuesto es que es un impuesto que se paga, pero se puede recuperar porque el monto pagado se puede usar, según lo que indica la ley del ITAN, contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta, del pago a cuenta del impuesto a la renta, o si es que es insuficiente y aún existe un crédito del ITAN pendiente de compensar, ese crédito también se puede pagar contra la regularización del impuesto a la renta anual. Lo que suele pasar es que a veces hay empresas que el monto pagado por ITAN resulta ser tan alto que no se agota ni siquiera contra la regularización del impuesto a la renta anual. Entonces, para esos casos, en esos casos, la ley del ITAN tradicionalmente también solo habilitaba la posibilidad de que el saldo no aplicado no pueda seguir arrastrándose, sino solicitarlo en devolución. Entonces las empresas, dado que, como ya les había adelantado, el solicitar la devolución suele a veces exponer a las empresas a una fiscalización, muchas empresas a veces ni optaban por solicitar la devolución. Y aparte porque la misma ley de renta también establecía que si las empresas optan por solicitar la devolución, el plazo para que SUNAT pueda atender esa solicitud era de 60 días. Entonces, ante un poco el plazo largo, que los fondos puedan llegar a las empresas y también el riesgo de que puedan ser fiscalizados, muchas empresas no optaban por esta opción. Pero un poco el año pasado, en el 2021, y bajo la misma base legal que hemos comentado en esa RTF que en el 2019 salió por
por la posibilidad de compensar el saldo a favor de renta contra el pago de otros tributos, en esta RTF del 2021 también se determinó la posibilidad de poder utilizar este saldo no aplicado del ITAN contra el pago de otros tributos, ¿no? Así que también las empresas al día de hoy tienen la posibilidad de optar por solicitar la compensación de ese saldo no aplicado contra el pago de otros tributos que sean ingresos del Tesoro Público. En el caso de retenciones y en el caso de percepciones, pues recordar de que los contribuyentes tienen la opción de poder solicitar la devolución o la compensación de estos créditos contra el pago de otros tributos en la medida de que no se hubieran aplicado en un plazo mayor a 3 meses, 3 periodos consecutivos. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque existen muchas empresas que acumulan estos créditos en el tiempo sin tener en consideración de que existe un periodo de prescripción también de 4 años para poder solicitar la devolución o la compensación de estos créditos de retenciones y percepciones. Así que es muy importante evaluar si nuestras empresas cumplen esos requisitos para poder solicitar la devolución o la compensación de estos créditos. Previamente a eso es importante evaluar el arrastre. Evaluar el arrastre y verificar de que los créditos que hemos declarado en los PDTs correspondientes estén sustentados con los comprobantes de retención ahora electrónicos, ¿no? Y que estos comprobantes de retención electrónicos o de percepción electrónicos hayan sido informados a SUNAT, que hayan sido aceptados, porque hemos detectado muchos errores cuando hemos hecho estos cruces, hemos detectado muchos errores que han tenido como efecto la disminución de este crédito que la empresa estimaba tener en su contabilidad. Así que es importante tener la trazabilidad de esto, hacer este cruce con los reportes que tiene SUNAT para evitar que la administración tributaria nos desconozca o nos deniegue la devolución o la compensación de los créditos que se han venido arrastrando. Por otro lado, en el caso de detracciones del IGB, también recordar de que lo ahorrado en esta cuenta de detracción en muchas empresas, a veces, a pesar de haber utilizado para el pago de deudas tributarias, pago de multas, pues existe un remanente, ¿no? Y ese remanente también se puede solicitar, se puede exigir de que se liberen estos fondos, solo que a diferencia de las retenciones y percepciones, en el caso de detracciones hay ciertas fechas especificadas por la autoridad tributaria para poder solicitar la liberación de los fondos. Importante en este caso para la solicitud de la liberación de los fondos, que los registros de compras y de ventas se hayan presentado dentro de los plazos, ¿no? Y que se hayan presentado de forma electrónica. Por otro lado, ya a nivel de cómo ahorrarnos en el pago de sanciones, de multas, actualmente existen, ya todas las empresas estamos en la obligación de por lo menos llevar el registro de compras y el registro de ventas de manera electrónica. Hay algunas otras empresas más grandes, ¿no? Sobre todo los PRICOs nacionales, que están en la obligación de enviar los libros electrónicos, todos los libros que tienen contablemente de manera electrónica, ¿no? Entonces, a raíz de eso, la Administración Tributaria en el 2018 incorporó dentro del Código Tributario una infracción específicamente contra el atraso de los libros electrónicos, y es el establecido en el numeral 10 del artículo 75. Entonces, y esta infracción es una de las infracciones más onerosas que establece el Código Tributario, y es el 0.6% de los ingresos netos, es el 0.6% de los ingresos netos con un tope de 20 UITs. El detalle es que a raíz de la publicación de la resolución de superintendencia 016-2020, la Administración Tributaria precisó de que esta sanción por el atraso en el llevado de los libros electrónicos, a diferencia de los libros físicos, no es una sola multa por todos los libros llevados de manera atrasada, sino que es una multa por cada libro atrasado y por cada periodo atrasado.
Entonces, imagínense cuánto podría ser la multa de una empresa que haya tenido con atraso el llevado de 3 libros y por 3 periodos consecutivos. O sea, es multiplicar la sanción que les comenté por 6 veces. Entonces es muy importante verificar y cumplir con la presentación dentro de los plazos de los libros electrónicos, porque la multa, como les digo, es por libro y por periodo. Ahora, lo bueno es que actualmente, y a raíz de esta publicación de RS 016-2020, la Administración Tributaria dispone su facultad discrecional de no sancionar, de no aplicar sanción, de no aplicar ninguna multa, en aquellos casos en el que los contribuyentes hayan regularizado la presentación de estos libros en la medida de que haya sido antes de que SUNAT lo detecte. Si es que regularizo la presentación de estos libros, no importa, de forma atrasada, pero antes de que SUNAT detecte la infracción o notifique la infracción, pues la empresa estaría libre de pagar esta multa, que es muy alta. Si es que SUNAT lo detecta, pues hasta que dure la vigencia de esta facultad discrecional, solo va a aplicar una multa y la más antigua. Entonces, aquí el mensaje es regularizar los libros antes que SUNAT detecte esta omisión, y porque así como existe esta vigencia y facultad discrecional amparada en esta resolución, es muy probable que en aras de generar una mayor recaudación, en cualquier momento la Administración Tributaria deje sin efecto esta facultad discrecional, lo que implicaría de que a partir de ese momento las empresas que hayan llevado de forma atrasada sus libros empiecen a pagar estas infracciones o esta infracción por cada periodo y por cada libro atrasado. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. En lo que respecta a los libros físicos, pues recordemos de que también existe una infracción por atraso, el cual no está regulado en el numeral 10, sino en el numeral 5 del artículo 175 del Código Tributario. En este caso del atraso de los libros físicos, lamentablemente no aplica la facultad discrecional. Esta facultad discrecional solamente es para libros electrónicos, y tener en cuenta de que también el atraso, la sanción por atraso de libros físicos no es inmaterial, también es algo alta. Es una multa ascendente al 0.3% de los ingresos netos, con un tope de 12 UITs. Lo bueno, digamos, que de esta infracción de los libros físicos es que solamente se aplica una sola sanción por todos los libros físicos llevados con atraso. Así que en este caso les recomendamos, ¿no?, poder evaluar y llevar un control sobre el llevado de estos libros, tanto físicos como electrónicos, para no incurrir en estas infracciones. Y por último, a nivel de la reorganización internacional y toda esta coyuntura política y económica, pues ante un caso presentado, pues nos motivó a revisar de qué maneras se puede optimizar la estructura accionarial de los grupos económicos, ¿no? Y eso dado que existen en el Perú muchas empresas domiciliadas que tienen como accionistas empresas no domiciliadas, y detrás de estas empresas no domiciliadas existen personas naturales domiciliadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de estructuras para tenerlo en cuenta? Sucede que las empresas domiciliadas, por ejemplo, en este caso en particular, IZ Perú SAT, empresa domiciliada en Perú, tiene dentro de su estructura accionarial a personas naturales con un porcentaje de acciones del 17%. Luego también tiene una persona como accionista, una persona domiciliada en Perú, Félix Pérez, con un porcentaje de acciones del 23%. Pero además tiene como accionista a IZ Holding con una participación del 60%.
Pero IZ Holding, que es una empresa, digamos, por ejemplo, ubicada en un paraíso fiscal, detrás de IZ Holding, el accionista al 100% de esta empresa holding es Félix Pérez, ¿no? La persona natural que de manera independiente también tiene acciones en IZ Perusac. ¿Qué es lo que pasa con los dividendos? Cuando una empresa distribuye, domiciliada en Perú, distribuye dividendos tanto a personas naturales domiciliadas en Perú como a personas no domiciliadas en el país, pues existe una retención de por medio que las empresas peruanas tienen que hacer del 5%, ¿no? El costo fiscal por la distribución de dividendos es del 5%. Pero ¿qué pasa con Félix Pérez como persona natural? Miren lo que sucede con Félix Pérez. Si IZ Perusac distribuye dividendos a IZ Holding, como sabemos, esa distribución va a estar sujeta a una tasa de retención del 5%. Pero ¿qué pasa cuando IZ Holding distribuye dividendos a Félix Pérez? Para Félix Pérez, que es una persona natural domiciliada en el país, esos dividendos recibidos de IZ Holding califican como rentas de fuente extranjeras. Y las rentas de fuente extranjeras obtenidas por personas naturales domiciliadas en el país están sujetas a una tributación como las rentas de trabajo. Se tienen que sumar a las rentas de trabajo de las personas naturales y van a tributar en base a las escalas progresivas. Lo que pasa en la realidad es que muchas personas naturales que reciben estas rentas de fuente extranjera llegan a tributar un 30% porque al recibir estos ingresos del exterior, sus ingresos están al último rango cuya tributación o tasa impositiva es la más alta. Entonces nos preguntamos, ¿sería beneficioso, resultaría beneficioso mantener esa estructura accionarial? Pues creo que tendríamos que revisarlo dependiendo del caso en particular, porque en este caso que estuvimos revisando, pues no resultaba nada beneficioso porque para la persona natural se generaba una carga fiscal más onerosa, ¿no? Ascendía al 30%. Entonces, ¿cómo solucionamos o qué alternativas le dimos a Félix Pérez para que pueda minimizar su carga fiscal? La alternativa que les dimos fue eliminar a IZ Holding, sacarla de esta estructura accionarial y descapitalizando, ¿no? Hubo una reducción de capital de IZ Perusac para poder amortizar las acciones que tenía IZ Holding. De hecho, la disminución de capital tiene una incidencia tributaria que es si IZ Perusac tiene utilidad, toda reducción de capital está sujeta a una imposición del 5%. Pero de manera prospectiva, de todas maneras, al sacar a IZ Holding, haríamos de que Félix Pérez, aparte del 23% de acciones que tenía en IZ Perusac, tenga directamente y sin intermediario alguno estos 60% adicionales. Lo que originaba de que al recibir dividendos de forma directa de IZ Perusac, ya no tribute un 30%, sino siga tributando un 5%. Entonces, con este ejemplo, le quiero dar el mensaje de que evaluemos las estructuras a nivel grupo, a nivel de toda la corporación o del grupo económico, para verificar de qué manera está siendo la carga impositiva y si estas estructuras siguen siendo más beneficiosas. De hecho, al eliminar o al modificar y sacar a IZ Holding de esta estructura, siempre vamos a tener que documentar de que estos cambios no tengan una finalidad solamente tributaria o de pagar menos impuestos, ¿no? Para no correr el riesgo de que en una eventual fiscalización SUNAT quiera aplicar la norma antielusiva. Particularmente creo que simplemente se podría sustentar, en este caso y válidamente podemos sustentar de que no se le aplicaría la norma 16 porque la intención de eliminar a IZ Holding
tiene como finalidad más simplificar la estructura accionarial del negocio y concentrar todas las operaciones en Perú. Entonces creo que con ese argumento, pero en la medida de que esté bien documentado, sustentado, podríamos superar cualquier observación que SUNAT pueda hacer ante este cambio de estructuras por este cambio de estructuras a nivel internacional que se quiera realizar. Entonces, dicho todo esto, y en realidad son lo que he presentado durante este tiempo, han sido algunos ejemplos que las empresas pueden evaluar, aplicar. En realidad, cuando hacemos una auditoría tributaria, pues en base al contexto de la empresa, se pueden lograr obtener muchísimas más recomendaciones, ¿no? Se pueden realizar diversas estructuras con la intención de optimizar la carga fiscal del negocio. Entonces nos preguntamos un poco como una reflexión final, si es necesario, importante es que las empresas tengan esta cultura de prevención. Y la verdad es que sí, ¿no? Porque no solamente con la auditoría tributaria podemos anticipar a las empresas las contingencias tributarias y a raíz de eso ayudarlas a mejorar los controles internos para minimizar los riesgos fiscales, sino que también podemos brindar ahorros tributarios, brindarles o darles a conocer los escudos fiscales que podamos detectar para que las empresas puedan estar preparadas en una fiscalización y también para que puedan optimizar sus recursos financieros en el pago de impuestos. Por mi parte, eso es todo lo que les he traído el día de hoy. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, no duden en hacérnoslo llegar a través de IDEM. Yo encantada de poder atenderlos. Y espero que sea muy fructífero todo lo que les he comentado y será para una siguiente oportunidad. Muchas gracias.